Permiso para compartir. De veras, de inmediato. Está ok. ¿Estamos ok? Un segundo. Un segundo que tengo que revisar algo. Sí. Aquí estábamos, ¿cierto? Íbamos aquí en lo interdisciplinario y me tocaba hablar ahora sobre las actividades sugeridas, ¿cierto? Las actividades sugeridas. Bueno, luego en el programa de estudio, cada una de las unidades presenta una serie de actividades que se sugieren, ¿ya? Estas son actividades sugeridas. Hay 2, 3, va variando de acuerdo al curso y a la unidad, ¿ya? Estas actividades sugeridas usted las puede tomar o no, y también las puede usar como modelamiento, modificarlas de acuerdo a la necesidad que usted tenga en su escuela, ¿ya? Estas actividades sugeridas tienen por propósito orientarle la búsqueda de estrategias. ¿Qué estrategias voy a usar? ¿Qué estrategias me son más útiles para el logro de los aprendizajes? Siempre está en función del logro de los aprendizajes. Y entendiendo por aprendizajes, como dijimos desde un primer momento, la formación de la religiosidad y de la espiritualidad, ¿ya? Entonces, estas son actividades que pueden ser usadas como modelamiento, como digo, pero que apelan especialmente a la creatividad del profesor de acuerdo a su realidad. Esto es lo más importante, tener presente que es de acuerdo a la realidad, al contexto en el que a usted le toca trabajar. Luego vienen las orientaciones para la actividad en aula, ¿ya? Aquí es donde estaba el otro error, claro, ahí dice profesor y actividades. Ya, esas dos palabras hay que modificarlas. Entonces, estas actividades son orientaciones para la actividad de aula, son para que usted en su planificación oriente o se oriente de acuerdo a la selección de actividades y recursos. El anterior eran las estrategias, ¿ya? Lo que hablábamos anteriormente, las actividades sugeridas, era de estrategias. Y acá es de actividades y recursos. Acuérdense que una estrategia, no sé, puede ser el aula socrática y la actividad que voy a desarrollar va a ser poner, no sé, distribuirlos en grupos, un grupo ve un tema, otro grupo ve este tema, y los recursos, voy a usar esta guía, voy a usar esta otra guía, voy a usar este texto para analizar, voy a usar este otro texto en este grupo, etc. O sea, las actividades y los recursos le orientan las orientaciones de la actividad en aula, ¿ya? Por eso hablan de trabajo de grupo, el trabajo de no sé qué, una guía, etc. ¿Ya? Después vienen los criterios de evaluación, ¿ya? Es distinto los indicadores de evaluación de los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación tienen por propósito orientar hacia dónde voy a enfocar la evaluación de los objetivos, ¿ya? Y especialmente la acción docente, ¿ya? Acuérdense que la evaluación, ustedes lo deben saber mejor que yo, la evaluación tiene esta doble orientación, ¿ya? Por un lado, orientan al estudiante en cuanto a la meta, al objeto, el propósito que debo conseguir, ¿cierto? Hacia dónde vamos, que es el objetivo, ¿cierto? Allá está el objetivo, para allá voy, pero también me permite evaluar mi propia actividad como profesor. Puedo, a partir de lo que va surgiendo en estos criterios de evaluación, cómo voy evaluando ya el desarrollo, el proceso de la clase, ¿cierto? Puedo ir haciendo ajustes, también de acuerdo a los emergentes, puedo realizar cambios, tener un plan B para mi clase. Ojo, profesores, aquí para la planificación tenemos que tener mucho cuidado en aquellas situaciones en las que los estudiantes nos desenfocan. En eso son muy expertos. Oiga, profesora, ¿y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa así? ¿Ya? Y nos desenfocan, nos sacan, ¿ya? Nos sacan del propósito que nos habíamos planteado. Y de repente el profesor cree que, esto es importante, tengo que abordarlo. A veces no es tan relevante, a lo mejor los estudiantes están usando ellos una estrategia para sacarme a mí de mi foco. Entonces, yo
siempre sugiero a mis estudiantes en la universidad, pero también a los profesores con los que me toca trabajar, sobre todo de religión, les digo, oiga, anote la pregunta en el pizarrón, deje la anotadita en un rincón en el pizarrón y dígale al estudiante, para que él aprenda, que yo no me voy a desenfocar, que voy a seguir en mi trabajo, en lo que estoy haciendo, en lo que tengo planificado. Anote la pregunta a un lado y dígale, mira, al final de la clase vamos a trabajar esta pregunta o voy a responder lo que tú me estás planteando. Téngalo por seguro que van a ir disminuyendo las preguntas. Bueno, le propongo una estrategia también para eso, ¿ya? Una estrategia que se llama la pecera. Yo creo que ustedes la deben conocer. ¿Qué es la pecera? La primera persona que lo diseñó, que la pensó, tenía una pecera de vidrio en la sala de clases que la utilizaba, por eso se llama la pecera. Pero puede ser una caja de zapatos, puede ser una caja de cartón forrada con papel de regalo, con papel blanco, con scotch, no sé, como usted tenga posibilidad, ¿ya? Y en esa caja, usted la pasa de vez en cuando por la sala, ¿cierto? Y los estudiantes, y les pasa un pósito, un pedacito de papel, para que ellos anoten preguntas. Preguntas que pueden ser dudas que le van surgiendo en el desarrollo de la clase, como aquí en esta realidad virtual, por ejemplo, hay que van señalando ustedes en el chat. Y en el chat van diciendo, mire, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con el otro? Tengo esta duda, no sé qué. Eso, de manera presencial en la sala de clase, puede ser a través de este recurso que se llama la pecera. Insisto, una caja de cartón bien guardadita, no más bien ordenadita, y usted tiene la oportunidad después al término de la clase de sacar las preguntas y responderlas. A lo mejor no logra responder todas las preguntas que tienen los estudiantes. A lo mejor hay alguna pregunta que usted no va a poder responder en el momento. Y hay que ser sinceros también con los estudiantes y decirle, mira, esto no lo sé en este momento, lo voy a investigar y te lo respondo, ¿ya? Eso le da autoridad también a usted en que no es un carrilero, ¿ya? No se manda a los carriles, dicho poco académicamente, ¿ya? Dicho de manera coloquial. Eh, los profesores, los estudiantes después dicen, nada, este profesor es chante, inventa nomás. Por ejemplo, a mí una vez en la universidad, yo planteé un tema, un concepto, y dije, bueno, tal autor es el que lo plantea, ¿ya? Y empecé a desarrollar el concepto. Y resulta que había un estudiante que no le convenció lo que yo estaba planteando. Sacó el celular, lo googleó y después me dijo, ah, profesor, ¿puedo decir algo? Mire, de acuerdo a lo que el autor está planteando, le faltó decir esto. Ah, sí, verdad, faltó eso. ¿Qué pasa con los niños en la escuela? Gonzalo tiene su micrófono abierto. Lo mismo pasa con los niños en la escuela, ¿ya? Los niños en la escuela, oiga, profesor, ¿cuál es el sexto mandamiento? No matar. Y resulta de que el niño lo puede googlear, no le convenció la respuesta, no era el no matar, pues era no cometer acción impura, ¿ya? O, no sé, pues, ¿cuáles son las obras, perdón, las virtudes teologales, ¿ya? O las virtudes cardinales? Y usted le dice, no sé, pues, justicia, templanza, esperanza y fortaleza. A ver, y el estudiante va a googlear y se va a encontrar con que usted, eh, oiga, puedo no recordarme todo en el momento, ¿ya? Para aquellas, eh, solo como sugerencia, ¿eh? También para la planificación después, para cuando usted, yo hablé de tener un cuaderno en algún momento y de plantearse preguntas. A mis estudiantes, no sé si ya tengo aquí alguien que yo haya sido profesor suyo en la universidad, pero yo a mis estudiantes siempre les digo, todavía, que hay ciertas verdades de fe que usted no puede no saber, que usted no puede tener, que, que sería casi un delito, dicho entre comillas, que usted no las tenga siempre presentes en su cabeza. Usted debe saber las obras de misericordia. Ayer, por ejemplo, en la tarde, en una capacitación que estoy dando, había un profesor que me dijo, pero ¿por qué me tengo que saber la obra de misericordia? Porque son verdades fundamentales de la fe. No, yo no me la sé, pero es que, no sé, yo creo, es mi opinión personal, y ahí lo planteo como una opinión que usted puede diferir, puede plantear algo totalmente distinto. Creo que hay ciertos conceptos fundamentales, como preguntarle a un profesor de historia cuándo fue la independencia de Chile. Si el profesor le dice que fue el 18 de septiembre, está completamente equivocado. Ese profesor no sabe de historia, ¿ya? Ese profesor no sabe de historia. Así simplemente. Hay cosas, hay ciertas verdades que son
absolutas e inalienables de nuestra fe. Planteo algunas: los mandamientos, las obras de misericordia, las bienaventuranzas, las virtudes cardinales, las virtudes teologales. Bueno, y podría nombrar, desde mi perspectiva, yo siempre nombro 10 verdades absolutas de fe, los mandamientos de la Iglesia, verdades absolutas de nuestra fe católica, que yo pienso, opinión muy personal, que nosotros siempre las debiéramos tener fresquitas en nuestra memoria, ¿ya? Así como las generaciones más antiguas se sabían, no sé, pues poemas y tienen 80 años y lo siguen repitiendo, ¿ya? Bueno, así. Sigo. Entonces, estos criterios de evaluación entonces permiten que nosotros podamos hacer ciertos ajustes en nuestras clases de acuerdo a las necesidades que que van emergiendo, los famosos emergentes didácticos, ¿cierto? Entonces ahí yo puedo hacer ciertos ajustes a partir de estos criterios de evaluación. Y por último, están los recursos web, ¿ya? Esto también es una novedad en el programa, muy pocos programas curriculares los tienen, ¿ya? Y nuestro de religión le agregamos los recursos web, ¿ya? En algunos hay más, en otros hay menos. O sea, mínimo puede haber uno. Todos tienen, pero mínimo puede haber uno. Puede que otros tengan más recursos y sitios web sugeridos, ¿ya? Que le pueden ayudar. ¿Y qué es lo que busca esto? Que usted integre el recurso digital a sus clases y que le ayude a los estudiantes, a reconocer el valor formativo, pedagógico, didáctico que tienen los recursos digitales. O sea, no sé si a ustedes les habrá pasado lo mismo, pero he escuchado a varios profesores que me dicen, oye, pero cuando partimos con esto de la pandemia y tuvimos que hacer las clases virtuales, los estudiantes no sabían mandar ni un correo. No sabían conectarse al Zoom, al Meet, no conocían Classroom, no sabían cómo utilizar los recursos digitales. Y uno los ha visto que han nacido con el celular en la mano, po. O sea, a los 3 años ya le están pidiendo el celular a los papás, po, ¿cierto? Entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo no van a saber utilizar las plataformas? ¿Cómo no saben usar las páginas? No sé. Claro, porque los han usado casi exclusivamente o para redes sociales o para los juegos virtuales, po. Entonces ahí yo como profesor, cuando integro el recurso digital, lo transformo en un recurso curricular. Integre el celular, integre la tablet, integre el computador, ¿ya? Que vayan a buscar información, que indaguen. Por ejemplo, yo cuando empezaron con esto del celular los estudiantes lo tienen desde 2004, 2005 para adelante más o menos, empezaron los estudiantes con el celular en la clase, ¿ya? Con chiquillos con el celular. Y yo les ponía dilemas o les ponía desafíos, más que dilemas, desafíos, esa era la palabra, desafíos. Y les decía, a ver, ¿quién me encuentra este concepto primero que todo? ¿Ya? Y ellos con las tablets o en el celular buscaban la información y podían, y ahí se formaba debate, no, yo encontré esto otro. Entonces, integremos el recurso digital para que efectivamente sea una utilidad de formación y de aprendizaje, un recurso educativo. Y por eso es que se integró el elemento digital en cada una de las unidades para que usted tome conciencia de que la educación va para allá. O sea, piense, ¿cuándo habríamos pensado? En enero del año pasado, en febrero, cuando estábamos de vacaciones. ¿Quién hubiese pensado que hoy día íbamos a estar, no sé, hay 93 personas más los que están por YouTube, unidos de esta forma, educándonos, formándonos, capacitándonos? No lo habríamos pensado nunca. Y esto ya llegó para instalarse, esto ya llegó. O sea, de aquí no lo sacamos más. Entonces, metamos el recurso digital en nuestras planificaciones, en nuestras clases. Para eso está en los programas de estudio sugeridos a los recursos web, ¿ya? Bien, existen muchos recursos, les planteo algunos por si alguien quiere anotar, ¿ya? Les planteo algunos por si alguien quiere anotar. Por ejemplo, algunos recursos digitales. Canva.com, ¿ya? www.canva.com. Bueno, www.encontrar.com.
obvio, ¿no? Ese debiera ser fundamental en nuestra búsqueda de conocimientos. Catholic.net y catholic.org también son dos páginas muy buenas que nos pueden servir para la búsqueda de conocimiento, el marco teórico. Otra, kahoot.com, ¿ya? El famoso Kahoot, que también muchos lo utilizan, ¿ya? Otro, bueno, YouTube, obviamente. Todo lo que es de Google Form, ¿ya? De Google Form. Busquen ahí en internet tutoriales sobre este elemento, ¿ya? A ver, otros recursos digitales. Aquí tengo algo anotado en el computador. Espérenme un segundo, tengo que llegar al final de esto. Aquí está. Genial.li. Genial.li. La I es Y, ¿ya? Genial.ly. Después, Mentimeter. Mentimeter.com. ¿Ya? Bueno, obvio, Vatican.va. Debería ser una búsqueda propiamente de nuestra clase. Pictochart.com. ¿Ya? Esa es otra, bueno, pictochart.com, que pueden ser utilizadas con los estudiantes para trabajos, por ejemplo, Pictochart puede ser para búsqueda de ciertos recursos, para diseñar flyers, para diseñar afiches, etc., ¿ya? Como estrategia de desarrollo de clase. Powtoon, ¿ya? P-O-W-T-O-O-N, powtoon.com. Así Prensa también tiene recursos, no solamente nos entrega noticias, sino que también tiene elementos para nuestras clases, ¿ya? Después, Designer, que es de diseño, ya viene de ahí, de diseño, es con la Y, ¿ya? Designer.com. Pinterest nos sirve para sacar ciertos flyers, ciertos afiches, ciertas cosas que nos pueden ayudar para nuestras clases, dibujo, cosas por el estilo. Prezi, para elaborar mejores recursos digitales. Por ejemplo, las diapositivas que yo les he presentado ayer y hoy, ¿ya? Las diapositivas que yo les he presentado ayer y hoy están hechas en Designer, ¿ya? Designer.com. Lo digo así tal cual como se lee para que puedan escribirlo, ¿ya? Entonces ahí tienen hartos recursos y imagínense, yo creo que las diapositivas quedan bastante buenas, bastante atractivas con los colores, los dibujos, los monitos que tiene, la fotografía, etcétera, ¿ya? También les puede servir Canva para eso, ¿ya? Y ahí les podemos pedir a los estudiantes, por ejemplo, no sé, eh, eh, una estrategia de clase, de desarrollo, ¿cierto? Hacia el término del desarrollo de la clase. Podemos, después de haber trabajado las habilidades y los conocimientos, haberle puesto un dilema a los estudiantes, les podemos pedir que elaboren un afiche digital para sus redes sociales con la temática que estamos abordando. Y van a Canva, ahí elaboran el afiche digital y después lo bajan y lo pueden subir a sus redes sociales o para que también les sirva de promoción de nuestra mirada de la vida, ¿ya? Eso es respecto a la estructura, ¿ya? Eso es respecto a la estructura. Padre Rodrigo, yo no sé si habrá alguna pregunta respecto a la estructura. Ahí yo termino con la estructura curricular de las unidades. Sí, hay algunas preguntas y te las voy a ir comunicando de a poquitito. Eh, ¿Ya? a ver, déjame retroceder en el chat para poder... Yo no estoy mirando el chat, la verdad, ¿eh? yo sí, ahora voy para allá, que estoy retrocediendo, que habían algunas, varias, entonces hay una que la voy a decir tal cual, pero parece que malentendió algo. Entonces tú puedes ahí, por favor, corregir. Dice, entonces, según su comentario, el currículo emergente, ¿no hay que darle realce? Esto parece que va contra lo que dijo la profesora Solange el día de Ya. ayer. Excelente pregunta, excelente. No, el currículo emergente yo lo que dije es que
permite hacer ajustes curriculares, ajustes didácticos, a mi planificación incluso. Me puede modificar, puedo utilizar un plan B, ¿ya? El currículo emergente es necesario, surge, y sobre todo en la clase de religión, ¿ya? Nosotros podemos ayudar mucho en estas cosas que van surgiendo en la sala de clase y orientarlas específicamente desde nuestra fe católica para la formación de ciertas actitudes o habilidades que forman a los estudiantes en nuestra mirada de la persona humana, ¿cierto? Del ser humano. Hay que abordarlo, hay que atenderlo. Lo que sí yo planteé es que hay que tener ojo clínico para saber si esto es una estrategia que los estudiantes están haciendo para sacarme de mi foco, de lo que yo quiero trabajar, o efectivamente es un emergente, ¿ya? Porque no sé, pues yo fui a observar cuando me tocaba, por ejemplo, no sé, para observar clases de profesores, había profesores que poco menos que preferían que los estudiantes le empezaran a plantear temas, ¿ya? No sé si lo planteé ayer con ustedes, pero, por ejemplo, una vez en un colegio me contaban que cuando yo llegué a trabajar, que otro profesor que había antes, no me dijeron quién ni qué época, ¿ya? Porque preguntaba en la sala de profesores, a ver, profe, colegas, tengo que ir al segundo medio B, ¿lo contesto ayer o no? No, parece que con ustedes no. Profesor, ayer tengo que ir al segundo medio B. ¿Por qué no me dicen un tema? A ver, ¿qué tema le hablo a los chiquillos? ¿De qué converso con los chiquillos? O sea, eso es lo menos pedagógico y profesional que puede haber. Me explico en lo que digo, ¿verdad? Entonces, yo tengo que tener una planificación, tengo que tener una orientación, tengo que tener una guía para el desarrollo de mis clases. Los emergentes, tengo que atenderlos si efectivamente es algo que me va a aportar en la formación de acuerdo a los propósitos de la clase de religión. Tengo que iluminar, tengo que abordarlo desde nuestra fe, aquellos elementos, pero tengo que tener claridad y distinguir si es un emergente real o es algo que los estudiantes están usando para desenfocarme y no seguir trabajando, ¿ya? Eso, porque cuando puedo, mire, de acuerdo a la experiencia, ¿cómo distinguir estos dos elementos? Cuando sale la pregunta, yo le empiezo a responder, por ejemplo, y el resto de la clase se distrae. Ahí claramente no es un emergente, ¿ya? Si el resto de la clase se distrae y siguen atendiendo 3, 4, 5, no es un emergente. Es solamente una estrategia de desenfoque, ¿ya? Eso. Eso puedo decir, padre Rodrigo, respecto a la pregunta. Sí. Ahora hay otra. ¿Ya? Dice, déjeme correr, se me corrió recién. Ayer, ayer comentó distintas formas de cerrar una clase. ¿Es posible que comparta alguna de esas estrategias hoy día, ahora? Ya, sí, es posible comentarlas porque no tengo preparado el tema para dárselos a ustedes. Me voy a demorar un poquito si busco el PPT. Se nos quedó pegado. Sí. ¿O somos Pero a nosotros? nosotros. Sí, somos nosotros. Tengo el tema de memoria. Un cierre de clase debiera demorar aproximadamente entre 10 y 15 minutos. Mariana a lo mejor me escuchó eso alguna vez, ¿cierto? Entre 10 y 15 minutos debiera demorar un cierre de clase. Entonces, yo tengo que tener presente, tengo que tomar en cuenta los tiempos, el ojo encima de la mesa para ver cómo va avanzando el tiempo, ¿ya? Cuando quedan 10 o 15 minutos ya para el término de la clase, yo tengo que parar la clase, ¿ya? Estrategias de cierre de clase, por ejemplo, que los estudiantes elaboren un cómic con una secuencia de sucesos a partir de lo trabajado en clase, que aplique lo trabajado en clase, ¿ya? Por ejemplo, yo eso lo usé algunas veces, les pedía mínimo cuatro cuadros en el cómic, que realizaba algo de lo que trabajamos en clase. Otro cierre de clase, elaborar un afiche, simplemente con una hoja de oficio o de carta. Yo llevo hojas a la sala y le entrego esta hoja a los niños, cuando quedan 10 minutos, 15 minutos, y ellos elaboran un afiche
¿cierto? Y esos afiches después se pueden poner en la misma sala o en la ventana hacia afuera o en el pasillo de la escuela para ayudar a otros niños en este tema. Y ahí yo les puedo pedir, por ejemplo, explique la habilidad. ¿Qué le ayuda a la habilidad que trabajamos hoy día? Esta habilidad espiritual o religiosa, ¿cierto? La actitud que trabajamos hoy día. Ser responsable, no sé, ser cariñoso o ser afectivo con aquella persona que es postergada, ¿ya? O ser solidario con el necesitado. No sé, por ejemplo, supongamos que trabajamos esa actitud, ¿cierto? Ser solidario con las personas necesitadas. Bueno, si yo trabajo esa actitud, puedo pedirle a los niños que después hagan una ficha respecto de eso. Que elaboren un lema, que puede ser parecido a esto de la gran idea, un eslogan o un lema que sintetice la clase. Y ahí ellos me dan una nueva gran idea, ¿cierto? Un eslogan o un lema para la clase, ¿ya? Otro cierre de clase es un Kahoot, por ejemplo, y que ellos se conecten a través de su celular y vayan respondiendo 3 o 4 preguntas. ¿Por qué es bueno el Kahoot para el cierre de clase? Porque me entrega gráficos. Me dice, tantos niños respondieron bien, tantos niños respondieron mal. Y eso a mí me entrega información respecto de qué es lo que tengo que reforzar a la clase siguiente. Otra estrategia de cierre de clase, que ellos redacten preguntas, no respuestas, solo preguntas a nivel de cuestionario, por ejemplo, de lo trabajado en la clase de hoy. Y eso, si yo después me lo entregan, yo lo pido, me lo entregan, me voy elaborando un cuestionario de la clase o de la unidad. Y yo después selecciono preguntas y se las devuelvo a ellos. Y les digo, mire, para evaluar la unidad que hemos trabajado, estudien con estas preguntas, respondan estas preguntas. Y a ellos les va a encantar también ver sus propias preguntas como cuestionario para estudiar para el término de la unidad. ¿Me explico? Otra pregunta, otra finalización de clase. Que tomen, no sé cuántas llevo ya, pero creo que llevo 6, 7, 8, no sé cuántas llevo. ¿Cuántas llevo? A ver si alguien me puede decir. 5, imagínense. Ya tenemos un mes cerrado de manera distinta. Y si usted las usa en 2 o 3 ocasiones, tiene 15 clases cerradas de manera distinta. ¿Se fija? Y no cierra siempre la clase de la misma forma. Otra forma de cerrar la clase. Tomar los conceptos claves. Los delimita usted. Usted los define. Dice, tienen que, con estos conceptos claves, definirlos de acuerdo a lo trabajado en clase con sus propias palabras. ¿Ya? Definir 3 conceptos claves, 2, 3, 4 conceptos claves de acuerdo a sus propias palabras. ¿Ya? Otro cierre de clase, enfrentarlos a un dilema moral. ¿Ya? Cortito, una cosa muy cortita, una frase muy cortita. Usted la proyecta como diapositiva en la sala de clase y usted le dice, bueno, frente a este dilema moral, usted le plantea una pregunta y lo responde. Ojo, todos estos cierres de clase usted tiene que llevárselos, ¿ya? Usted se los lleva y en base a ellos usted refuerza o recuerda la clase anterior en la clase siguiente, ¿ya? Bueno, ahí tienen 7 cierres de clase. A ver, otro cierre de clase. Sí, me acuerdo de otros más. Por ejemplo, cambiarle la letra a una canción. Esas canciones que ellos escuchan o que se saben de memoria, bueno, cámbienle la letra a esa canción. ¿Ya? Haga un poema. Otro cierre de clase. Haga un poema. ¿Ya? Con 4 estrofas o 2 estrofas de 4 versos, no sé, etc. Usted le da los indicadores ahí, le da los criterios, perdón, de la elaboración. Un poema. Un acróstico con el concepto central de la clase. Supongamos que en nuestra clase hoy día trabajamos la familia, ¿ya? Y trabajamos la familia a partir de lo que es la Sagrada Familia, ¿cierto? Le ponemos la palabra, le ponemos el acróstico, familia, y ellos tienen que escribir frases que revelen sus aprendizajes. A ver, niños, con este acróstico, familia, expliquen qué es lo que ustedes aprendieron de esta clase, ¿ya? Digan ahí, con la F que aprendieron, bueno, así, etc. ¿Cuántos van ahí? Creo que ya van como 9, ¿ya? 9. Bueno, hay muchos otros que podemos ver después en otro momento si existe la oportunidad que nos juntemos nuevamente. Y podemos ver estrategias de desarrollo también. Hay muchas estrategias de desarrollo de clase que permiten para planificar. 10 cierres de clase, imagínense, 10 cierres de clase distintos. O sea, usted tiene que ir el año completo con esos 10 cierres, po.
el año completo con 10 cierres, y no con el típico cierre que muchos profesores usan de, a ver, ¿qué aprendimos hoy, niños? Yo hago un juicio de valor sobre ese cierre, ¿ah? También lo digo en la universidad con mis estudiantes. Les digo, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando yo uso esa pregunta como cierre de clase? Primero, me van a responder 2 o 3, los mismos de siempre, los que estuvieron atentos, y me van a responder con 2 o 3 frases, eslogans que les quedaron grabadas o que están escritas en el pizarrón, ¿ya? Pero no revela el aprendizaje, no me dice efectivamente qué es lo que quedó anclado en el corazón del estudiante. El cierre de clase tiene por propósito, mire, el cierre de la clase es corregir, me tiene que ayudar a corregir aquellas ideas que no quedaron claras o aquello que no quedó claro en el proceso. Después, me tiene que entregar información de todos y cada uno de los niños respecto del aprendizaje que hubo, ¿ya? O sea, de todos los niños, no de los 3 o 4 que me respondieron con la pregunta. Tengo que evaluar a los 45 que tengo en la sala, ¿ya? Y saber, eso es lo que dice el marco para la buena enseñanza. Tengo que preparar mis clases para que todos aprendan. Si tengo que preparar mis clases para que todos aprendan, tengo que evaluar lo que aprendieron cada uno de ellos. Algunos aprendieron más, otros aprendieron menos. Bueno, pero tengo que saber, y saber dónde están los baches, saber dónde están las brechas de aprendizaje, ¿ya? ¿Dónde está lo más deficiente? ¿Dónde está lo más débil de mi trabajo? Porque al final, si ellos no aprendieron es porque yo lo hice mal, ¿ya? O lo hice, no usé estrategias adecuadas. En ese sentido lo digo, no porque sea mal profesor, sino que porque usé la estrategia adecuada, pensé menos mi clase, reflexioné menos lo que iba a trabajar. Acuérdense lo que le dije al principio, pensar, reflexionar, planear, ¿ya? Eso puedo decir, padre Rodrigo, respecto de eso. No sé si les ayuda a los profes con ese tema. Yo creo que sí. Muy bien. Hay otra pregunta. Déjame de nuevo ubicarla bien. Eh, Dice, en cuanto a los criterios de evaluación, ¿qué recomienda para evitar los juicios de valor en relación a la evaluación de actitudes? Ahí, por ejemplo, la propuesta clara es un dilema. Enfrentarlos a dilemas a los estudiantes. Que ellos tengan que tomar partido, que ellos digan qué harían en tal o cual circunstancia, o qué le recomendarían, más que lo que ellos harían, ¿ya? Estoy pensando en lo que está diciendo la persona en la pregunta, ¿ya? No sé si la interpreto adecuadamente. Espero interpretar bien, pues si no soy yo el equivocado, pero, eh, por ejemplo, enfrentar a un dilema y pedirle que cuál sería la sugerencia, el consejo o lo que esta persona le propondría a la persona en esa situación. Y ahí no emito juicios de valor respecto de lo bueno o lo malo, sino que puedo, de lo bien o lo mal que lo está haciendo, sino que puedo verificar cuáles son las actitudes con las que enfrentaría esta situación la persona. Porque si yo le estoy sugiriendo al otro es porque estoy mostrando algo también de mi propio corazón, ¿ya? Eso diría padre Rodrigo. Muy bien. Es que no hay más preguntas. Perfecto. Entonces comparto pantalla porque me quedan algunos minutos, ¿no? Sí, Sí. Perfecto. Comparto pantalla porque me quedan algunas cosas que decir, ¿ya? ok. Que es muy importante, por favor. No sé si le estoy ayudando. En realidad yo hablo. Cuando estábamos en plena pandemia y me tocaba de repente conversar con grupos de profe o redes o de otras diócesis, y mi suegra, cuidado para Rodrigo que tiene el micrófono abierto y no se vaya a escuchar algo, ¿eh? Y mi Está bien. suegra se venía a quedar con nosotros porque mi cuñada, con quien ella vive, trabaja en una clínica y atendía COVID. Ella es kinesióloga y le tocaba entubar junto con el médico a los pacientes con COVID. Entonces mi suegra se quedaba aquí y decía, oye, pero qué manera de hablar este Lucho, la gente le entenderá realmente, le servirá todas las cosas que dice. Bueno, yo hablo y puedo seguir hablando hasta mañana, ¿eh? Así que por eso les pido Pero disculpas, pero vamos bien, así que no hay problema. vamos bien, ya, Para nada perfecto. más. Sigo Tranquilidad. hablando entonces, Sí, ya. Entonces, bueno, algunos criterios fundamentales, ya que me quedan por decirles. Primero,
primer criterio para la planificación, por favor, para que lo tengan presente, profesores. Cuando yo tomo la unidad y digo, bueno, esta es la unidad y aquí están los objetivos de la unidad, ¿se fija? Ahí creo que esta es de sexto básico. No recuerdo muy bien de dónde la tomé, creo que es de sexto básico. Entonces, cuando yo tomo los objetivos de la unidad para aterrizarlo bien en concreto lo que yo hablé durante la exposición, ¿ya? Porque fui dando orientaciones para la evaluación, pero hay que aterrizarlo. Entonces, cuando yo tomo estos objetivos, digo, bueno, ahí, claro, dice sexto básico. ¿Cómo aterrizo esto de acuerdo a las necesidades de mis estudiantes? Yo aquí me inventé un contexto, ¿eh? Porque obviamente no estoy en la escuela en este minuto, pero me inventé un contexto. Y digo, de acuerdo a esos objetivos de aprendizaje y actitudinal, este es el objetivo que yo diseño para mi clase. Y mi clase 1 voy a trabajar el analizar relatos bíblicos sobre vivencias de las primeras comunidades cristianas, procurando la imitación en los propios contextos de vida. ¿Ya? Entonces, ese objetivo que yo me planteo para mi clase está en orden a los objetivos que están aquí arriba. Fíjese cómo dice el objetivo: explicar que la experiencia de vida cristiana requiere el desarrollo afectivo, social y espiritual. Entonces, si estamos hablando de la comunidad, aquí yo tomo como modelo las primeras comunidades cristianas y lo contextualizo en la vida. Comparar la vivencia y actitud de las primeras comunidades cristianas con las experiencias actuales que permiten valorar la diversidad de expresiones culturales presentes en la vida actual, etc. Entonces, bueno, yo tomo esos dos objetivos y digo, esto es lo que yo voy a trabajar en mi clase. Me invento, me creo, me diseño, me redacto un objetivo para mi clase de acuerdo a mi propia realidad. Después defino las habilidades. ¿Ya? Después defino las habilidades que voy a trabajar en mi clase. Y digo, bueno, habilidad cognitiva, la capacidad de análisis. Ahí está, analizar, ¿cierto? Habilidad social, la capacidad de empatía, ¿ya? Imitando los propios contextos de vida, la capacidad de empatía. Habilidad espiritual, la capacidad de abnegación, es decir, soy capaz de sacrificar mis propios gustos, mis propios apetitos por los demás, ¿ya? Voy a trabajar esa capacidad de abnegación. Y habilidad religiosa, capacidad de conectar la fe con la vida, como habilidad religiosa. Luego digo, la actitud, ¿qué actitud voy a trabajar? Disposición de ayudar a los demás en sus necesidades. Por eso es que hablo de las primeras comunidades cristianas y los contextos de vida. Y el conocimiento, los relatos bíblicos de vivencia de las primeras comunidades cristianas. Fíjese cómo me diseño, me redacto un objetivo, luego defino las habilidades que voy a trabajar, la actitud a desarrollar y luego el conocimiento que me permite trabajar esa actitud y trabajar esas habilidades. No sé si se entiende lo que estoy planteando. ¿Queda claro? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Fíjese cómo definí 4 tipos de habilidades. Y las 4 las puedo trabajar con los recursos de mis clases. No es que trabaje una primero, otra después y otra... No, en los recursos en los materiales que yo voy a diseñar, en las preguntas que le voy a hacer a mis estudiantes, en los dilemas, en los problemas que le voy a plantear, se van trabajando de manera integrada estas habilidades. Y ellas contribuyen a una actitud específica, ¿ya? Ojo, la actitud no es un valor. La actitud tiene que tener un objeto específico. Porque si yo digo, por ejemplo, como actitud voy a trabajar la solidaridad, eso es un valor. Es más, ni siquiera es un valor, es una palabra, ¿ya? ¿Cuándo se transforma en valor? Cuando para el estudiante es importante, él considera que eso es un bien para su vida y lo asume y lo realiza para él. Ahí en realidad se transforma en valor. Pero cuando hablamos nosotros de actitud, estamos diciendo, la actitud es ese valor con un objeto específico, ¿ya? Y fíjese cómo ahí hablábamos de un objeto específico. Decía, disposición a ayudar, la ayuda, a los demás en sus necesidades. En concreto, ¿qué es lo que voy a hacer como actitud? ¿Ya? Y de ahí yo podré planificar, a partir de eso, planifico la estrategia de inicio, de desarrollo y de cierre de mi clase. ¿Ya? Ahí hay una concreción específica de cómo voy a trabajar esto. ¿Ya? Después, sigo. Entonces, orientaciones para la planificación anual, ¿ya? Cuando yo planifico todo el año en mi colegio,
tomo el programa y a partir del programa hago una planificación anual. Para esa planificación anual, lo primero que tengo que hacer es fijar la organización del año. ¿Cuántas semanas voy a trabajar? ¿Cuántas unidades voy a abordar? ¿Cuántos objetivos son los que me voy a plantear? Por ejemplo, esas 4 unidades, puede que yo alcance a trabajar solo 3 unidades en el año, pero las voy a trabajar en profundidad, porque aquí lo importante no es la forma, sino que es el fondo, ¿ya? Es el fondo. Puede que las 4 unidades que están planteadas ahí queden cortas para mi colegio, porque mi colegio respetan todas las clases, se hacen todas las clases de religión, etcétera, me da más tiempo. Hay colegios, yo sé que tienen 3 horas de religión. Bueno, tendré que inventarme yo una unidad a partir del propósito. ¿Se acuerdan que había un propósito de la unidad y estaba el esquema inicial? Bueno, a partir del esquema inicial y del propósito de la unidad, yo me diseño, me creo una unidad más, 2 unidades más, no sé. Después, identificar en términos generales la evaluación, tanto la diagnóstica como la formativa y la sumativa, ¿ya? Luego, elaborar un calendario tentativo de OA, de acuerdo a las clases efectivas que se pueden realizar. Estos son los objetivos de aprendizaje de la clase, ¿ya? Y definir las actividades posibles con realismo. Es decir, puedo hacer esta actividad, puedo hacer esta otra, puedo hacer esta otra actividad. Y luego, para la planificación de clases, de acuerdo a eso, lo que yo mostré al principio, ¿ya? La habilidad, la actitud y los conocimientos, ¿ya? Desarrollar un esquema de habilidades, actitud y conocimiento, y a partir de eso, pensar en la estructura de la clase con inicio, desarrollo y cierre de acuerdo a las posibilidades que tengo, tanto temporales como espaciales, como de recursos, etc. Eso, padre Rodrigo, ahí termino yo. Y tomo un poquito de agua porque ya se me está secando la boca con tanto que he hablado. Oiga, un par de preguntas breves. Adelante, adelante. ¿Alcanzamos? Sí, alcanzamos. Dice, ¿cómo abordar las respuestas de los estudiantes que, digo, a pesar de que sean buenas las preguntas planteadas, responden un no sé? ¿Mm? Con otra pregunta. Ahí tengo que plantear otra pregunta o plantear una posibilidad. Decir, bueno, pero ¿no te parece esto? ¿No te parece esto otro? ¿Qué piensas respecto de esto? ¿Ya? Si hay estudiantes que no nos van a responder. O sea, mi hija, por ejemplo, mi hija mayor tiene 12 años, yo tengo 50, soy un papá viejo. Mi hija cumple 12 años este año, ¿ya? Y mi hija es muy tímida. Y yo me la imagino en el colegio y que le debe costar mucho responder. Este año, por ejemplo, ella en el Zoom, ¿ya? En las clases virtuales, ella se atrevía y opinaba y participaba. Y le dieron un reconocimiento por participación. Imagínense, el reconocimiento de mi hija, lo que le querían fortalecer el profesor jefe, era la participación en clase, ¿ya? Entonces, hay niños que definitivamente, y ahí es donde yo tengo que tener ojo, y plantearle preguntas a aquellos que no van a responder o que no quieren responder, que les sea más fácil argumentar, elaborar pensamientos. Y si los estudiantes no quieren responder, bueno, plantearle otra pregunta, una nueva, ya tener 3 o 4 preguntas en la misma temática para que puedan elaborar algo. Y si al final no quieren responder, o sea, no puedo hacer nada. Eso. Y la habilidad de abnegación. ¿Podría dar un ejemplo, por favor? Un ejemplo, excelente. A ver, la capacidad de abnegación es aquella habilidad, la defino, estoy definiendo por si alguien lo quiere anotar. ¿Ya? La capacidad de abnegación es aquella habilidad en la que el sujeto, la persona, es capaz de supeditar, dejar a un lado, sus propias necesidades o carencias para satisfacer las necesidades de otra persona. ¿Ya? Esa es la capacidad de abnegación. Ejemplo concreto, bíblico, el buen samaritano. O sea, dígame, ¿el buen samaritano qué es? Sino una abnegación. Se baja del caballo, le cura las heridas, lo sube a su caballo, lo lleva a la posada, habla con el posadero, le paga y más encima le dice, y si falta al regreso te lo voy a reponer.
comprometiéndose a que haga todo lo posible por sanar a esta persona. Bueno, sabemos que el buen samaritano en definitiva es Jesucristo que se entrega por nosotros, ¿cierto? Él cura nuestras heridas, nos sube a la iglesia y nos lleva hacia la salvación, ¿cierto? Bueno, el buen samaritano. Ahí hay un ejemplo de abnegación. La cruz, otro ejemplo de abnegación. Más terrenal probablemente alguien me podrá decir, bueno, pero vamos, más a lo terrenal, tan de allá, tan celestial. Bueno, la mamá, pues. Yo admiro a las mamás, a la abuela que asume sus nietos cuando nadie se hace cargo. Oiga, hay abuelas que son capaces de no comer por darle de comer al nieto que están criando, pues. Eso, dígame si no es abnegación. La mamá que es capaz de estar en vela, más la mamá que el papá, papás también, pero más la mamá, yo pongo más como ejemplo a la mamá, que es capaz de pasar en vela una noche entera, bajándole la fiebre al hijo cuando tiene, a ver, la capacidad de abnegación, para que sea posible desarrollar la capacidad de abnegación, lo estudia la persona, el estudiante o la persona en formación, tengo que generarle condiciones. Yo creo que es complejo hoy día, porque los niños quieren satisfacciones inmediatas y creen que son la última chupada del mate. Y ellos son el centro de atención, el centro de la mesa. Y lamentablemente los papás cometemos el error, que me incluyo, para no emitir juicio de valor solo de los demás, sino que también mío, porque es fácil hablar de los demás. Cometemos el error de no frustrarlos, de no hacer que sientan que esa necesidad no se puede satisfacer de manera inmediata. Entonces, yo me pregunto, con estos niños que no se sacrifican, ¿ya? O que no son capaces de dejar cosas en segundo lugar, ¿ya? Por aquellos que son fundamental, ¿habrá abnegación? ¿Tendrán la posibilidad de sacrificarse ellos por los demás? O sea, piense, por ejemplo, mujeres embarazadas, cuando van a abortar a sus hijos, ¿ya? Porque no se van a sacar solamente unos tumores, pues, es el hijo que ya está vivo, ¿ya? No es una interrupción perdón, aquí estoy emitiendo opiniones personales bueno, están de acuerdo también a lo que enseña la iglesia, pero son mis opiniones también, ¿ya? No están solamente haciendo un aborto, están asesinando a su hijo. Ya no solamente van a provocarse un aborto, sino que van a tener un hijo muerto. Ya no es que opten por el hijo vivo o hijo muerto, ¿ya? Bueno, etcétera. Cuando una mujer es capaz de abortar, ¿ya? Dígame, si no está pensando más en ella que en su criatura, que aquel al que le dio la vida. Entonces, ahí no hay abnegación. Es complejo. Yo pregunto, ¿qué espacio curricular, qué clase se hace cargo de esa habilidad y la trabaja con los estudiantes? Ninguna, pues. Por eso es que creo que la clase de religión debería hacerlo. Y por eso es que lo propongo como una habilidad para trabajar. Recomiendo, hay un texto que escribimos nosotros, a ver, no sé si lo alcanzo a subir acá en este minuto, ahí al chat, pero de todas maneras, no, eso es guardar el chat, nada que ver. O mándamelo al WhatsApp y yo lo El, envío al resto. Perfecto, perfecto. Es un texto que escribimos con Nubia Cerda acá en Santiago, ya que ella trabaja conmigo en el área, y que desarrolla 9 habilidades espirituales que están en sintonía con la generación de habilidades religiosas. Por ejemplo, si una habilidad espiritual es la capacidad crítica y autocrítica, esa, si yo la trabajo adecuadamente en mis estudiantes, contribuyo a que entiendan el sacramento de la reconciliación, pues. Si yo logro identificar en mí aquello que en realidad no está tan bueno, voy a poder hacer un examen de conciencia y voy a poder ir a confesarme adecuadamente. Otra, la conciencia de la comunidad y lo comunitario, de fondo de esa habilidad espiritual. Para un ateo agnóstico, por ejemplo, es solamente la sociedad. Pero para un religioso, para una persona creyente, le logra diseñar un concepto de iglesia en la que estamos todos implicados. Otra, la abnegación, como planteaba, nos prepara para el ejercicio de la caridad, ¿ya?
no solo la solidaridad. Para un no creyente lo preparará a lo mejor para la solidaridad, pero para un creyente le podrá preparar el corazón para ser caritativo, para vivir el amor de Dios en esa obra de desprendimiento, etc. Bueno, las 9 habilidades espirituales están en línea con elementos que permiten formar religiosamente a los niños. Eso. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Estamos llegando a la hora. Yo creo que todos los profesores estarán muy agradecidos con las charlas que nos has dado, que nos han iluminado bastante. Así que te agradecemos muchísimo, Luis, por el tiempo, la disposición, la claridad con que has entregado estas verdades, estos conocimientos, y que nos motivan mucho a trabajar. Ahora hay que planificar y hacer un buen trabajo durante el año 2021, que igual viene difícil por ya lo que sabemos y hemos conversado de la pandemia y otras cosas más. Y también, como siempre, enfrentar la clase de religión en una situación bastante hostil para nosotros. Pero estamos con Dios, ¿no? Voy a plantear un problema, ¿eh? Voy a plantearle un problema al vicario, ¿ya? La flauta. ¿Qué tal si durante el año después nos juntamos de nuevo y hacemos algún taller sobre estrategia de inicio, desarrollo y cierre de clase? Yo creo que podría ser, así que le planteo el problema al vicario para ver cómo lo va a enfrentar él después, porque si ustedes se lo piden, ¿ya? Yo me ofrezco para que podamos hacer eso en algún momento. ¿Ya? Perdón, vicario, ¿ah? No, te colocaste la soga al cuello. Sí. Tú fuiste el culpable. Así que, para nosotros no hay problema, así que ya está. No, yo feliz. Yo feliz de multiplicar todo esto. Todo por la clase de religión para mí, ¿ya? Todo por la clase de religión para mí. Estupendo. Bueno, te invitamos que si quieres, te quedas, rezamos juntos. Rezamos juntos, me quedo. Y terminamos la mañana. Lo dejamos a todos invitados para mañana, como comenzamos a las 9 con la oración y con la información inicial. Tenemos las últimas 3 charlas mañana, así concluimos el curso. Y yo creo que, como recién decía Luis, vamos a tener necesidad de mucho más. Así que prepárate para un tiempo más adelante y nos volveremos a encontrar. Como siempre, agradecemos al Señor todas las luces que nos ha estado obsequiando. Siempre en estos cursos todos experimentamos la presencia del Espíritu Santo, que al final es Él quien va realizando estos cursos, es Él quien va pues iluminándonos y llenándonos el corazón de verdades y sobre todo de su amor para difundirlo al mundo entero. Agradecemos al Señor, agradecemos la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María y de San José. Y pedimos para todos la bendición de Dios Todopoderoso. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación mía. Glorioso Patriarca San José, ruega por nosotros. Y reciban todos la bendición de Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Hasta mañana. Gracias a todos. Hasta mañana. Buena tarde para todos. Gracias. Hasta mañana. Gracias por la paciencia que tuvieron conmigo. Gracias a Dios. Muchas gracias, muy bueno todo. Muchas gracias, bendiciones. Muchas gracias, Padre. Chao, chao. Gracias, Dios a ustedes.